Hola, estamos en Centro de Pilates Esquí y queremos invitarlos a una nueva forma de movimiento. Ahora se acerca el verano y todos queremos vernos y sentirnos bien, y van a aparecer un montón de abdominales prometiendo tonificar, prometiendo la belleza, prometiendo la juventud. Y en general esos abdominales lo que más hacen es tensionar el cuello, la mandíbula, tensionar las caderas, trayendo problemas a la rodilla. Y eso tiene que ver por una razón bastante fundamental. Cuando nosotros hacemos los abdominales de crunch, que son flexiones, que es por ejemplo esto, que es por ejemplo esta subida, ¿ya? Lo que más hacemos es activar una cadena que se llama cadena profunda, y esa red de músculos que ustedes ven acá es la que más se activa cuando uno está inhibido, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene rabia, cuando está cansado, cuando está agobiado o cuando pasamos 8 horas sentados. Esta misma postura de estar sentado 8 horas en un computador, nosotros la llevamos a todos lados. Por ejemplo, con los abdominales, por ejemplo en bicicleta, por ejemplo trotando, en spinning, en elíptica. Entonces, lo fundamental es entender cómo podemos hacer un movimiento que sea efectivo, seguro y que apunte a 3 objetivos: a la prevención, a la tonificación y al bienestar. Entonces, en vez de activar esta cadena profunda asociada al malestar, vamos a activar esta cadena, que es la cadena superficial anterior, en donde vamos a comprometer la musculatura de los abdominales, de los cuádriceps, tibial, el esternocleidomastoideo, incluso llega hasta las orejas. Activando solamente un músculo de esta cadena se activa toda la cadena. Y es el secretito que queremos mostrarle hoy día. Entonces vamos a comenzar con nuestra serie de movimientos para hacer abdominales por cadena, que es distinto al abdominal común y corriente, que es por segmento, que acortando, que achicando, me quedo como una bolita, con dolor de cuello, con bruxismo, con tensión en la zona de la pelvis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Flexionamos las rodillas, las piernas se separan al ancho de las caderas. Sería ideal que esto lo hicieran en parejas, porque cuando uno lo hace en pareja lo pueden corregir mejor y surge una relación de bienestar mutuo. ¿Ya? Entonces es fundamental, si lo pueden hacer esto en su casa, en pareja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alejar los hombros, vamos a buscar la posición de la pelvis natural, sin que la pelvis se hunda, sin que se cargue hacia abajo. Cargue la pelvis hacia abajo, en retroversión. Cargue, al revés, hacia adentro. Eso es como estar sentado aquí, eso no, busco el neutro. ¿Ya? Y me voy a la respiración. La respiración tiene que ser suave hacia el abdominal. Nos concentramos en la planta de los pies, sintiendo que tenemos los pies en la arena, y vamos a hacer un movimiento que se llama el puente. Vamos a inhalar y cuando botamos el aire, subimos la pelvis hacia arriba, quedo ahí, y de ahí bajo desde el tórax despacito, suave, sin tensionar. ¿Y qué es lo que busco en este movimiento? Es la liberación de las caderas y de los músculos profundos. Subimos, sintiendo la planta, ahí estoy activando toda la musculatura anterior y posterior. Y bajo, despacito, eso. Uno más y elevado. Arriba. Quedo arriba. Este ejercicio lo hacemos en la casa, donde sea, con un cojín.
Esto es tan simple como tener un cojín bajo. Y ese cojín lo ubicamos en la base de la columna. No se ubica ni en la zona lumbar ni en los glúteos, sino que justo en la base de la columna. Y con las piernas alineadas vamos a hacer una serie de movimientos de la extremidad inferior muy simples. Que lo fundamental es mantener la relación de las caderas, que no se muevan ni que tampoco las piernas se muevan. Entonces, lo primero es subir una pierna y bajar. Y voy cambiando. Muy despacito, lento y en general cuando botemos el aire vamos a exhalar. Subo exhalando, va. Uno más, subo y va. Eso es lo más básico. Un poquito más intenso es llevar una pierna a 90-90, sacando la planta para activar gemelo y luego la otra. Quedo allí, bajo una, luego la otra, despacito y voy repitiendo. Inhalo, al rotar elevo una, la otra, quedamos ahí. Bajo una, la otra. Tienen que ser 5 o 6 movimientos por ejercicio y voy una, la otra. Quedamos ahí y vamos a separar las piernas al mismo tiempo, abriendo un poquito al máximo y cierro. Entonces, ahí que estoy haciendo, elongando la musculatura interior, los aductores que tienden a cortarse y a juntar ahí mucha grasa, es porque están inhibidos. Abro, cierro, quedo ahí. También puedo abrir una, cerrar, luego la otra, buscando una conexión cruzada. Este movimiento nos va a dar estabilidad a nivel de la pelvis, que se traduce también en estabilidad a nivel sensorial, a nivel emocional. Nos vamos a sentir con más confianza, pero a la vez más tranquilos. Y bueno, bajo una, la otra. Es importante, por precaución, no subir las piernas al mismo tiempo ni bajar al mismo tiempo. Porque si pasa eso, hago una palanca con la zona lumbar y puede ser peligroso. Y ahora extendemos la pierna derecha y me quedo ahí un poquitito, elongando el psoas, que es parte de esta red profunda, y respirar. Y aquí me conecto con una sensación de soltar, de entregarme, de relajarme. Traigo suavemente y alargo. El movimiento debe ser suave, debe ser confortable, con la menor fuerza. Y más que la fuerza, lo que busco es la sinergia, es la coordinación por sobre la intensidad. Si hago los movimientos fuertes, eso me lleva a mí a una inhibición, a una tensión asociada al malestar. Por eso el movimiento tiene que ser natural, el movimiento tiene que ser una experiencia satisfactoria en sí mismo para nosotros y no estar enfocado en un resultado, como por ejemplo quemar grasa, porque eso es una aberración. Flexiono, separo un poquito las piernas, subimos la pelvis,
Sacamos nuestro cojincito y lo dejamos a un lado y bajo del tórax, suavemente, quedo ahí. Y ahora vamos a hacer un movimiento que es para elongar los pectorales que tienden a inhibirse mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tome conciencia de cómo está su tronco, tome conciencia de cómo están sus hombros y la muñeca derecha la flexionamos hacia el lado, el codo se flexiona hacia el lado y llevo la mano a la oreja y ahora miro hacia el lado opuesto, quédese ahí un poquitito. Quédese ahí. Y estando acá, respire profundo sin despegar el brazo. Si está con algún compañero, alguna compañera, le puede presionar suavemente la zona de la axila, muy despacito. Y vuelvo con la cabeza y llevo el brazo y me quedo en la posición. Y vamos a notar la diferencia que hay de un hombro con el otro. Se siente y se observa un brazo mucho más abajo que el otro y eso tiene que ver con la liberación del pectoral menor, que si está corto retrae el hombro hacia arriba y hacia adelante, generando tensión cervical, molestia en la mandíbula y una sensación de rigidez. Flexiono la muñeca izquierda, flexiono el codo, bajo el hombro, la mano en la oreja, hablo despacito y quedo ahí a estado de calma, sin forzar. Si hay algún movimiento que moleste, no hay para qué hacerlo. Siempre tiene que escucharse. Respiro, la respiración siempre va hacia el abdominal más que hacia el cuello. Y regreso despacito. Vamos volviendo. Conectamos. Siento la sensación. Y un bonus track va a ser la activación de los oblicuos. Primero vamos a juntar las piernas y llevo las piernas hacia un lado, vuelvo al centro y hacia el otro lado despacito. Muy chiquitito el movimiento. Puedes pegar un poquito la cadera, pero siempre que no se acorte, siempre alargando. Y este movimiento lo puede hacer en general cualquier persona, salvo que esté con dolor lumbar. Ahí tengo que tener más consideraciones, pero incluso se puede aliviar. Por ello la sensación de cada uno es fundamental. Estar consciente. La corporalidad nos avisa, la percepción nos avisa de cómo está. Y si queremos hacerlo un poquito más intenso, subimos una pierna, subimos la otra, juntamos las piernas e inclinamos chiquitito. A un lado, traigo al otro, vuelvo, voy. Se siente el centro y vuelvo, bajo una, la otra y sacudimos los muslos soltando. Fíjese que la zona cervical siempre estuvo cómoda, no hubo tensión. El mito de que para hacer abdominales hay que hacer flexiones, a esta altura del partido ya está obsoleto. Moviendo las piernas, moviendo los brazos, yo activo la zona central. Si subo la cabeza, ¿qué genero? Tensión cervical, tensión
a nivel de los aductores, del suelo de los gemelos, y eso me trae puras sensaciones de malestar, como el estrés. Muchas gracias y nos vemos otro día.